Bueno, entonces buenas noches, niños y niñas. En esta oportunidad vamos a tener una clase de ciencias naturales donde vamos a trabajar el tema de los ecosistemas, ¿vale? Entonces, para entender el tema de los ecosistemas, pues hay que tratar de entender y de leer lo que un ecosistema nos habla, como las variables que tiene, ¿listo? Entonces quiero que ustedes me digan, por ejemplo, con esta imagen que tienen acá, ¿qué pueden observar ahí? ¿Listo? Pueden hacer la manito y me van diciendo qué información les está dando esta imagen, ¿vale? Entonces, Alisami, ¿qué encuentras en la imagen? Yo, profe, veo un pez, ranas, ciervo y un águila. ¿Listo? Entonces estás viendo ahí unos animalitos. ¿Quién más ve algo diferente ahí? Plantas, profe, Listo, también hay porque las plantas. plantas también son seres vivos. Listo, entonces estamos hablando que en general acá hay una serie de seres vivos, ¿cierto? ¿Quién más puede Seres. ver algo diferente a seres vivos acá en la imagen? La puerta ajustada, por favor. ¿Qué más podemos encontrar acá, aparte de animales y plantas? Entonces, bueno, acá como acaban de decir ustedes, pues bueno, encontramos diferentes especies de fauna y flora, ¿cierto? De fauna, donde tenemos acá diferentes animales, acá hay un águila, un mapache, un ciervo, ¿cierto? Y de flora como las diferentes plantas que vemos ahí, ¿listo? Pero, además de eso, pues también estamos viendo aquí agua, ¿cierto? Aunque no lo vemos, pues se supone que acá tiene que haber aire, tenemos acá también la luz del sol, tenemos tierra para que existan los pastales, y la idea del ecosistema es que al tener esa palabra dos partecitas, entonces tenemos que hablar de un sistema, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes piensan en sistemas en un computador, el sistema de un computador, ustedes tienen que pensar en conexiones que hay en ese computador, ¿cierto? Donde hay una serie de cables o de circuitos que pasan la información del teclado, ¿cierto? A la pantalla o del mouse con el que yo estoy moviendo aquí la pantalla, ¿cierto? Entonces, esos sistemas son los que sirven para interactuar entre uno como persona y el computador. En un ambiente, pues, natural, entonces, ¿qué es lo que significa acá este eco? Pues vamos a hablar de esas interacciones que existen en la naturaleza, ¿listo? Entonces la idea es que aprendamos a ver un poco más allá de lo que la imagen nos da, que son solamente estas imágenes, estos dibujitos de animales y plantas, sino que démonos cuenta que entre todos ellos hay una serie de interacciones que tenemos que conocer, ¿listo? Todas esas interacciones pues hacen caso a un equilibrio natural. La naturaleza siempre tiende a equilibrarse, hagámosle lo que le hagamos, pues siempre va a buscar ella el equilibrio. Nosotros nos dimos cuenta con el cuento este de la pandemia cuando nos encerramos todos en el mundo, que los animalitos empezaron a llegar a las ciudades de nuevo, que el agua se empezó a purificar en algunas partes del mundo. Entonces eso fue como una señal que la naturaleza como que aunque en este momento está siendo atacada mucho por la forma de actuar de los humanos, con tanto consumismo, pues en el momento en que nosotros desaparezcamos, pues parece que se va como a renovar ella, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos que cuando se desaparezcan los humanos, pues ya no va a haber nada más, pero pues aquí encontramos que la naturaleza pues siempre va a buscar ese equilibrio y el tiempo que hemos estado los humanos en el planeta, la verdad es muy chiquitico comparado con todo lo que ha durado. Entonces, estas interacciones pues pasan entre diferentes organismos. Entonces acá tenemos que los ecosistemas están formados por seres vivos, que fue lo primero que ustedes observaron, que fueron las plantas y los animales, ¿cierto? Pero también hay unos seres que no tienen vida, unos factores, ¿sí? Como el aire, el agua, las rocas y los suelos. Y todos ellos son importantes para que todos estos seres vivos puedan tener vida, ¿listo? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo se compone de 70% de agua y si no tuviéramos agua potable, pues simplemente no podríamos vivir. Por ejemplo, ahorita en Bogotá hay una crisis porque están arreglando unas tuberías y el agua está cayendo amarilla en algunas partes de Bogotá, ¿sí? Entonces, se pide el favor que se hierva el agua para matar esas bacterias porque
todos sabemos que el agua es indispensable para nosotros los seres humanos, ¿cierto? También para las plantas, el alimento que ellas crean, pues también viene de la luz del sol, ¿cierto? Ustedes saben que las plantas hacen un proceso llamado fotosíntesis. Ese foto significa luz y síntesis es como creación de su propio alimento. Entonces, gracias al agua y al sol, ellas van creando su propio alimento. Y el alimento que crean ellas, pues también le sirve a las demás especies. Entonces, acá el sol también se habla que la Tierra está en un lugar predilecto donde no hay mucho calor ni mucho frío, porque si la Tierra estuviera más cerca, pues el agua se evaporaría y no habría vida. Y si estuviera muy lejos, pues podría pasar que el sol llegaría con muy poca intensidad y habría muchísimo frío. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Muchas interacciones entre estas diferentes especies. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan claridad ustedes que todo ecosistema pues va a tener unos factores que son bióticos, que tienen vida, y unos que no tienen vida, ¿vale? Entonces, vamos a colocar aquí una serie de conceptos y ustedes me van a ayudar a hablar de ellos. Están en la guía. Pero ahorita vamos a hacer eso. Entonces veamos acá más factores abióticos. ¿Listo? Entonces aquí de forma general vemos cómo la energía del sol llega a las plantas que son los productores. ¿Listo? Las plantas consumen también dióxido de carbono. Este carbono, cuando ustedes empiecen a ver unas clases de química, se van a dar cuenta que ese carbono está presente en todos los seres vivos. Entonces las plantas con ese carbono y con ese oxígeno y con el agua que tiene hidrógeno, pues van a crear una serie de sustancias llamadas carbohidratos, proteínas, ¿sí? Azúcares, y todo eso es lo que se van a alimentar los consumidores primarios, como vemos aquí la tortuguita, ¿listo? Como vemos acá el caracol, perdón, y luego la tortuguita que se come el caracol, que ya sería un consumidor secundario, y luego el águila que se come por allá la tortuga, que sería un consumidor terciario, ¿sí? Entonces démonos cuenta que toda la fuente de alimentos viene de las plantas, ¿cierto? Por eso son las productoras de vida que tenemos nosotros. Y hay animales que se alimentan pues, de esas plantas para tener su energía, ¿cierto? Si no nos alimentamos nosotros, ustedes saben que nosotros nos enfermamos y no tendríamos energía, ¿cierto? Y nosotros también los humanos nos alimentamos de animales, ¿cierto? En ocasiones comemos, por ejemplo, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Entonces esos animales que comieron allá plantas, pues se llenaron de ciertas sustancias eh, que le aportan a uno energía, le aportan a uno grasas, le aportan a uno proteínas, que le sirven a uno para crear sus músculos y para mantener sobre todo la energía para poder existir. Entonces todo esto va de donde viene, del sol. Si fallara la energía del sol, las plantas no podrían sintetizar la comida y todo este sistema fallaría. ¿Listo? Entonces también tenemos por aquí abajo unos descomponedores cuando los animales se mueren y unas sales minerales que vuelven a las plantas. Y démonos cuenta que acá se va creando una especie de ciclo. ¿Listo? De ciclo que también hace parte del equilibrio que tiene la naturaleza. ¿Sí? Ese equilibrio en ocasiones lo alteramos cuando consumimos de más. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que es consumista, ¿sí? Hoy en día nos dicen a nosotros que usted tiene que tener el mejor celular, que tiene que tener la ropa a moda, que tiene que tener los zapatos de moda, que tiene que tener la última consola de juegos, porque si no usted no estaría como a la moda y quedaría como mal, ¿no? Entonces ese sistema de vida tan consumista, donde usted simplemente consume y consume productos, pues está acabando con el planeta porque pues el plástico viene por allá del petróleo, y las baterías vienen del litio y el litio viene de unas minas de litio y esas minas ustedes saben que el proceso de minería pues acaba con el agua y con la vegetación y todo eso. Entonces el sistema consumista que se creó para los humanos desde el capitalismo pues es lo que genera que nosotros acabemos con el equilibrio de la naturaleza. Entonces la estamos alterando constantemente y va a llegar un punto donde estos alimentos primarios pues se van a perder y se va a alterar completamente el equilibrio. Aquí en Colombia, por ejemplo, pues con el problema que tenemos acá con lo de las drogas, eh, se plantea desde el gobierno de Estados Unidos las fumigaciones. Entonces hacen fumigaciones con glifosato, que es una sustancia que acaba con las plantas. Lo que hace es matar las plantas de coca, ¿sí? Que la coca es la planta con la que hace la cocaína. Entonces ese glifosato pues también es una sustancia que está acabando con otros cultivos y también está matando a las abejitas. Y ustedes saben que si se mueren las abejas en el mundo, pues acaba la vida porque
las plantas se reproducen gracias a la polinización que hacen las abejas. Entonces, si no hay abejas, no hay polinización y las plantas empiezan como a extinguir. Entonces, tristemente, ustedes pues se han dado cuenta que hay muchas especies de animales que se están extinguiendo porque se acabaron sus recursos y no se pudieron ya adaptar a las nuevas situaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el ecosistema, las interacciones que existen entre todo esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá hay dos sustancias químicas que son importantísimas y de las que hablan hoy mucho. Entonces tenemos No, acá, por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Sí lo han escuchado? ¿Se han escuchado del dióxido de carbono? sí, pero no mucho. O de las emisiones de carbono. ¿Se han escuchado por allá noticias cuando hablan de eso? Y que se proponen disminuirlas para el futuro. No, señor. No, señor. Listo, entonces les comento. En el pasado, pues cuando se empezaron a hacer los descubrimientos con el petróleo, se dieron cuenta que el petróleo era un combustible muy fuerte, que pues a partir de sus derivados como la gasolina podían crear energía. La gasolina, como ustedes saben, es la que sirve para que sirvan los carros, la que es ideal para los carros, para el motor de combustión, y los carritos lo que hacen es producir dióxido de carbono. ¿Listo? Ellos toman el oxígeno y lo convierten en dióxido de carbono, porque la gasolina pues también tiene carbono y eso va generando eso. Entonces, esta situación genera que el dióxido de carbono es una sustancia que ustedes huelen cuando pasa un carro así contaminando, o cuando hay industrias grandotas también pasa esto, o la industria de los cárnicos, porque es que los peitos, digámoslo así, de las vaquitas, cuando ellas están comiendo, produce muchísima cantidad de dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono lo que genera es que llega a la atmósfera, a la parte de arriba, y crea una capa dentro de la atmósfera. Entonces, eso genera que los rayos del sol que entran a la Tierra no puedan salir, sino que se queden adentro, y eso genera que la Tierra se esté calentando cada día más. ¿Listo? No sé si han podido ver noticias y hablan ahorita que en Canadá, que queda en el norte del planeta, está haciendo muchísimo calor. Ha sido el verano más caliente que han tenido por mucho tiempo, con temperaturas como de 41 grados centígrados, que eso es muy alto, ¿sí? Ustedes no sé si, o sea, si ustedes han ido a tierra caliente, allá estamos, si por mucho, digamos por allá 36 grados, pero ya estar como a 44, 45 ya es mucha temperatura, ¿sí? Entonces ahí ya eso genera ya calentamiento global y eso lo que genera también es que la calidad del aire esté disminuyendo. Si ustedes tienen la oportunidad de levantarse temprano un día y se van por allá a Monserrate o a algún lugar alto y ven hacia Bogotá, se van a dar que tristemente nosotros vivimos en una capa de contaminación. Sí, se ve el cielo azulito y por la parte de abajo se ve bastante negro, bastante gris. Entonces es triste porque uno no se da cuenta, ¿cierto? Y vivimos aquí constantemente. Pero entonces ustedes cuando tengan la oportunidad pronto de ir a Monserrate, o si viven en algún conjunto alto, o si se levantan un día muy temprano y pueden ver hacia el horizonte, se van a dar cuenta que vivimos en una capa de contaminación. Entonces es generada pues por los carros, por los Transmilenios, por los buses, por los taxis, por las empresas. Entonces, eso se generó porque nosotros usamos mucho los carros y necesitamos transportarlos. Pero entonces ya mundialmente se está pidiendo que las emisiones de dióxido de carbono disminuyan para nuestra salud y beneficio. ¿Listo? Entonces ahí un poquito, un paréntesis de toda esta historia, ¿no? Entonces tengamos en cuenta acá todas estas interacciones. ¿Listo? Todo depende de todo. ¿Listo? El animal que se muere se descompone y vuelve por allá a las plantas. Vivimos como en un ciclo de la vida constantemente, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a ver esos elementos de los ecosistemas, ¿vale? Antes, eso era lo que yo les hablaba ahorita, ¿no? Tenemos aquí carros que contaminan el planeta, nuestros desechos de las aguas sucias, acá tenemos una petrolera, ¿cierto? Tenemos acá pescas cuando pescamos mucho, y eso lo que hace es esa sobreexplotación, ese estilo de vida tan consumista, lo que está haciendo es acabando con los ecosistemas. Eh, Soluciones para eso, pues tener en cuenta que uno entre más simple viva su vida, pues mejor va a ser como más tranquilo y más feliz y no hay necesidad de comprar tantas cosas, ¿sí? Cuando ustedes estén por la calle, piensen si necesitan comprar algo o no. O si, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, pueden hacer cositas pequeñitas que ayudan ahí para el ambiente. Por ejemplo, ustedes pueden tener el agua que se la llevan desde su casa para no comprar agua de botella y después quedar el plástico ahí por mucho tiempo. Recuerden siempre que tengan basurita, guardarla en el bolsillo y luego en una caneca, porque cuando la botamos en el piso y llueve, llega a las canales y luego se inunda todo eso y esos residuos llegan por allá al mar.
¿sí? Entonces hay por allá tortuguitas que terminan con plásticos en las narices o pescaditos que quedan atrapados ahí por ejemplo, con los tapabocas, ¿no? Cuando ustedes sí usan tapabocas desechables, pues acá la tirita de plástico, de caucho, pues toca cortarla para que no le haga daño a los animales. Nosotros tenemos que entender como humanos que aunque nos creemos los reyes del mundo, del planeta Tierra, y creemos que todos nos tienen que obedecer a nosotros los humanos, pues tenemos que entender un concepto que es el de la interconectividad. Todos estamos conectados con todos. Lo que usted haga afecta completamente a los demás, ¿sí? Podemos ver un ejemplo de esto con la economía, ¿listo? Entonces, venga, miramos por aquí quién está, venga a ver, digamos por ejemplo con Nahual, vamos a hacer el ejemplo con Nahual. Entonces vamos a imaginarnos, por ejemplo, o activa el micrófono Nahual un momentico y me dices en qué trabaja tu mamá, ¿listo? Nahual, Profe, es que yo no vivo con mi mamá. ¿no? Entonces tu papá en qué trabaja, Mi papá trabaja de entregador. listo. Entonces, mire, el papá de Nahual trabaja entregando, digamos, mercancía, ¿sí? Como ustedes saben, cuando empezó este cuento del coronavirus, se detuvo todo, la economía se detuvo. Entonces, Sí, digamos que el señor. papá de Nahual no pudo trabajar y no pudo entregar cosas porque no había trabajo, digamos así. Entonces, Sí, al afectarse eso, él dejó de recibir dinero, ¿cierto? sí, Entonces, señor. digamos que Nahual tuviera que estudiar ya, entonces, como él no tiene dinero, no le podría comprar a Nahual, digamos, el uniforme. Entonces la señora que vende los uniformes del colegio tampoco recibiría dinero porque no tienen dinero para comprar para el uniforme de Nahual, ¿cierto? Entonces la señora que vende uniformes también se vería afectada porque el papá de Nahual no tuvo trabajo, ¿cierto? Y ella al no tener clientes, pues tampoco va a comprar telas para hacer de uniformes porque no tendría sentido. Entonces afectaría a las personas que venden telas, ¿cierto? Por allí en la alquería, digamos. Y los de la alquería, pues al ver que no están comprando telas, pues van a afectar, digamos, a los campesinos que les llevan de pronto los hilos, ¿cierto? Entonces démonos cuenta cómo un problema empieza a alterar completamente todo, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que ese Señor. trabajo del Papa de Nahual, al verse afectado, está afectando completamente un ciclo de trabajo de todas las personas. Nos pasó absolutamente a todos, ¿cierto? Digamos que los de las panaderías de los barrios, las personas que trabajan de pronto en los transportes, ¿cierto? Entonces hubo muchos puntos de la economía que fueron afectados y eso desequilibró completamente todo, ¿cierto? Por eso es que hoy están Sí, tratando señor. otra vez de reactivar la economía completamente, ¿cierto? La vuelta a los colegios hace parte de esa reactivación económica porque démonos cuenta que todo está conectado, ¿cierto? Para que sus papás puedan trabajar, también necesitan que ustedes estén estudiando. Entonces, todo eso hace parte de esa reactivación económica. ¿Listo? Entonces, en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Cuando ustedes empiezan a quitar un recurso más de lo necesario, pues se va a acabar y eso va a generar consecuencias grandísimas. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad, que hice un trabajo en el Parque de los Novios con un profesor de biología. Entonces, allá de ese parque, el profesor me contaba que era un botadero de basura, que ese lago estaba súper contaminado, entonces empezaron a limpiarlo, a purificarlo. Luego empezaron a darse cuenta que había muchos moscos. Entonces los moscos empezó a leer él y tocó traer ranas. Entonces después las ranas se empezaron a reproducir muchísimo. Entonces para acabar con las ranas tocó traer patos. Entonces él me contaba que la cantidad de patos tienen que ser más hembras que machos porque cuando la cantidad es igual, los machos tienden a acabar con las hembras. Entonces él me hablaba de todo ese equilibrio que era complicadísimo en el Parque de los Novios, que es un espacio no tan grande, pero que cuando usted trata de jugar con la ecología de un lugar, eso es completamente curioso, como cuando usted cambia algo, altera completamente todo, ¿sí? Entonces la idea es que tomemos un poco de conciencia en ese sentido, ¿vale? Para respetar que las interacciones de la naturaleza. Entonces, ahora sí vamos a tratar de analizar estos conceptos que tengo aquí a la izquierda con la imagen que tengo a la derecha. ¿Listo? Vamos a empezar a analizar estos conceptos con esta imagen de acá, ¿vale? Entonces, cuando escuchan la palabra hábitat, acá hace referencia al hábitat. ¿Quién me dice? Como donde los animales viven. ¿Listo? Donde los animales viven. Entonces, acá en este ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Qué lugar? Podría ser el nido que tiene ahí el pajarito. ¿Listo? Podría ser de pronto por acá un nido, ¿cierto? Démonos cuenta que también este árbol grandote, o sea, todo esto que estoy señalando acá, hace parte del hábitat de esos animales, de todos los que están ahí, ¿cierto? Ajá, y también los páticos porque ellos viven en el agua. Exacto, el agüita de los patos, los arbolitos donde los pajaritos descansan y hacen sus nidos y también se alimentan.
Vean por acá un pájaro carpintero allá haciendo su trabajo, ¿cierto? Por allá atrás hay un osito. Entonces, todo este ambiente es el hábitat de los animales, es donde ellos habitan. ¿Listo? Ahora, factores bióticos que ustedes ven acá, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? Los señalamos acá con con la línea. Entonces, bióticos hace referencia a los que tienen vida. ¿Listo? Entonces serían los animales. Entonces tenemos por acá este alce, tendríamos por acá otra vez al pájaro carpintero. Este animal de acá no lo identifico bien, debe ser otro pájaro. Tenemos por acá A el los búho, patos. acá los patos, todos esos son agentes bióticos, a los que están Las acá aves. volando, Las avecitas. los árboles, las aves, todos esos son factores bióticos, los que tienen vida en este ambiente, ¿cierto? Los abióticos, ¿cuáles serían? Las piedras y el cielo. Entonces tenemos las piedras, tenemos por acá el sol, tenemos por acá el aire, el cielo, las nubes, ¿cierto? La tierra que tenemos por acá. Y lo que no podemos ver que son, por ejemplo, Agua. el agua y el aire y los compuestos que vimos ahorita, ¿cierto? Esos serían los abióticos. Ahora, cuando empiezan a crearse hábitats, empiezan a aparecer individuos. ¿Qué es un individuo? ¿Quién me dice? Aquí en esta imagen. ¿Cuál individuo pueden encontrar ahí? No sé, profe. Entonces, un individuo es cada una de esas especies que están ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este búho que ustedes ven ahí solitario es un individuo que tenemos acá, es una especie ahí. Este patico solito es un individuo. Cada una de las diferentes especies que estoy señalando es un individuo que tenemos en ese ecosistema. Cuando hablamos solamente de uno. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de población, hacemos referencia a un grupo de animales de la misma especie. ¿Listo? Como los pajaritos que están volando. Exacto. Entonces tendríamos acá Mm. estos pájaros que están acá volando. Los ¿Cuáles roben, patos. cuáles roben por ahí? Eso, los patos. ¿Cuáles roben por ahí? Que sea población. No hay nada más. Por acá Las atrás hay unos. plantas. Por acá Los atrás hay unos. pajaritos. Vean acá esos que están volando atrás, ¿se los ven? Los pajaritos. Y como dijeron por ahí, las especies de plantas, ¿cierto? Digamos que este Las árbol plantas, sí. es similar a este árbol de acá, entonces ahí ya empezamos a crear lo que son diferentes poblaciones, ¿listo? Y la comunidad hace referencia al grupo de poblaciones, o sea, a todo lo que ustedes pueden ver acá en la imagen, ¿listo? O sea, toda la imagen. Exacto. ¿Por qué? Porque acá están interactuando patos con búhos, con pajaritos rojos, con colibrís, con carpinteros, con osos, con alces, todos ellos están interactuando. Entonces, toda la imagen hace parte de una comunidad, ¿listo? Donde hay plantas y hay todos ellos, ¿listo? Entonces, ahí ya vimos la diferencia entre lo que es individuo, población y comunidad, ¿listo? Y también que hay interacciones entre factores bióticos y abióticos. Ahora, para terminar este tema, pues es importante hablar de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas, porque todos ellos se relacionan de diferente forma, ¿listo? Entonces, cuando yo digo intra, quiero decirlo como entre ellos mismos, y inter es con diferentes especies, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo son esas relaciones que tienen ellos con el siguiente esquema. Entonces, esperen, borro acá dos cositas. Listo. Entonces, esperen, cambio el color de esto. Entonces, la relación de las diferentes especies pues se presenta de dos formas. Intraespecífica, cuando ocurre entre ellos mismos, o interespecífica cuando es con diferentes especies. ¿Listo? Entonces, intraespecífica, ¿qué es? Lo que ocurre entre un grupo de leones, o entre un grupo de cebras, o entre un grupo de elefantes. ¿Listo? Interespecíficas, como lo que ocurre, digamos, entre las avispas y las abejas, o lo que ocurre entre los patos y los insectos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte intraespecífica entre la misma población, pues vamos a encontrar dos tipos de relaciones. Una que es la cooperación y otra que es la competencia. Entonces aquí les voy a contar un chisme de la parte de ciencias sociales. Cuando los economistas empezaron a hablar del capitalismo,
que es ese sistema económico donde lo que importa es tener capital y entre más tenga mejor, sin tener en cuenta lo que pase a costas de eso, pues vendieron la imagen de la competencia. Sí, ellos decían, la naturaleza siempre usted va a encontrar competencia, entonces los humanos tenemos que comportarnos igual, ¿cierto? Y en ocasiones uno como profesor comete el error de ponerlos a ustedes a competir como estudiantes, ¿cierto? No, usted se sacó tanto y usted tanto, usted es el primer puesto, usted es el segundo, usted es el tercero, ¿cierto? Entonces como que implícitamente uno trata como de estar compitiendo, pero pues la competencia como que en ocasiones es desgastante, genera que algunas personas ganen y otras también pierdan, y para los que pierden pues la situación es un poco más complicada, ¿cierto? Entonces en el sistema capitalista los que más pierden son las personas pobres, ¿cierto? Y los que ganan pues son los que son más ricos. Entonces, démonos cuenta que la naturaleza también tiene algo que se llama la cooperación, y nosotros los humanos también nos podemos cooperar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos en el salón de clases y digamos que hay un compañerito que no tiene uniforme, podríamos hacer una recolecta entre todos para comprarle un uniforme a esa persona, ¿cierto? O si de pronto, como ha pasado en el colegio, cuando alguien de pronto no ha almorzado y no tiene comidita, pues yo me he dado cuenta que en ocasiones, pues él comenta la situación y los compañeritos le comparten algo de comer, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que en ese sentido, pues cuando usted coopera, todos están ganando, ¿cierto? Cuando usted compite, van a haber alguien que pierda, ¿listo? Entonces, volviendo aquí a la naturaleza, la cooperación se puede generar de tres formas. Una forma es la familiar, ¿listo? Entonces tenemos aquí una familia de elefantes. Entonces la cooperación familiar hace referencia a cómo se cuida la familia. Entonces, por ejemplo, los elefantes, si ustedes tienen la oportunidad de ver una manada de elefantes, se van a dar cuenta que adelante va como el elefante líder, ¿cierto? Y todos van detrás de él y el líder como que les va ayudando por donde tienen que ir, se van ayudando para que todos tengan los mismos recursos, para que puedan comer y toda esa situación, ¿listo? Entonces la familiar es esa defensa de la misma familia. La leona cuando le atacan a sus hijos, pues es completamente agresiva y defiende a sus hijitos como lo que más pueda. Entonces esa es la relación familiar. Cuando es gregaria, es cuando los animales, así no sean familia, se unen para un beneficio común. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los patos que vuelan en esta posición en vez, ¿sí saben por qué vuelan así? No, profe. Eso lo hacen como para que tengan la Porque están guía, emigrando. sí, están emigrando y para que tengan la guía y como para que el aire de cierta forma pase de cierta forma que les dé la ventaja a todos ellos para que puedan volar como con más facilidad, ¿sí? Entonces, el agregar ese ocurre ahí. No sé si ustedes se vieron de pronto Buscando a Nemo. ¿Se han visto esa película? Sí, señor, es súper bonita. Sí, Listo. profe. Entonces, en Buscando a Nemo hay una escena donde Dory habla con un grupo de peces que son hartos y que se mueven al tiempo, ¿se acuerdan? Y que hacen diferentes caras. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Que Sí, son varios profe. peces. Sí, Entonces, profe. esos peces es una relación gregaria. Van todos al tiempo para evitar que los enemigos se los coman a ellos. ¿Listo? Entonces, es la forma como se colaboran entre todos para sacar un beneficio común. Y la siguiente forma es la colonial, que la encontramos con un ejemplo claro con las hormigas y con las abejas. Entonces, ellos lo que hacen es organizarse de cierta forma donde hay una abeja reina, ¿cierto? Que es la que es más fértil y es la que le da la vida, es como si fuera la mamá de todas las hormiguitas o de las abejas. Hay unas hormigas, por ejemplo, que son obreras, que son las que hacen los huequitos dentro de la tierra del hormiguero. Hay otras que son las guerreras, que son las que lo defienden, ¿cierto? Y las obreras también van buscando comida, ¿cierto? Entonces ellos se organizaron así implícitamente para poder sobrevivir entre todos, ¿listo? Y cuando hablamos de la competencia, es cuando, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, los animales cuando van a enamorar a la hembra, ellos tratan de mostrarse como el alfa, como el más fuerte. Entonces a la hembra le llama la atención el más fuerte porque ella quiere que sus hijitos también sean fuertes. Entonces una leona bonita no se va a meter con un león todo debilucho porque va a decir, no, si yo tengo hijos con este león, van a salir todos flacuchentos y eso no van a vivir. Entonces ella por instinto natural va a buscar al león más fuerte. Entonces, por ejemplo, los leones pelean entre ellos para saber quién es el más fértil y a ver quién es el que va a ser el líder de la manada. Sí, esa es la competencia. O, por ejemplo, cuando hay algo de comida, también tratan a competir entre ellos para que puedan comer más. Entonces, estas son las relaciones que ocurren dentro de una misma población, entre ellos mismos. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos entre comunidades,
aparecen ya las relaciones que son interespecíficas. ¿Listo? Entonces tenemos acá la primera, que es la depredación. La depredación, que es cuando el león se come por allá las cebras, ¿cierto? Cuando el oso, por ejemplo, se come ya la miel de las abejas. Cuando, por ejemplo, los humanos Cuando se los comen, jaguares cuando los jaguares cazan, ¿cierto? Entonces esa es la depredación, que una especie se alimenta de la otra. ¿Listo? Entonces acá, el otro tipo de relación se llama simbiosis. Y acá son muy curiosas. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando tengan la oportunidad, por ejemplo, de viajar a la selva, por ejemplo, la del Amazonas, es importante que ustedes se cuiden mucho en la forma de comer y la forma como se meten a los ríos y todo eso. Porque yo he oído muchas historias que, por ejemplo, hay personas que viajan al Amazonas, los pica un mosquito y ellos no le dan importancia a eso. Y cuando llegan a la ciudad, pues pasó que donde los picó el mosquito, empezaron a nacer una serie de moscos por dentro que se le empezaron a comer la piel. Entonces ya cuando se dan cuenta tienen una infección grandota porque llegaron unos parásitos que se empezaron a alimentar del cuerpo de uno. Entonces la primera relación de ellos es el parasitismo, es cuando una especie se beneficia a la otra, como los zancudos por la noche, que estamos durmiendo, nos empiezan a molestar con su zumbido y se alimentan de nuestra sangre, ¿cierto? Entonces ellos dependen de nosotros los humanos, porque si no éramos nosotros, no podrían existir ellos. Los niños que comen muchas galguerías, pues se les mete una culera por dentro que se llama la tenia y ella se empieza a alimentar de eso dentro del cuerpo de los humanos. ¿Listo? Entonces esa es una relación que hay entre especies. Cuando uno le hace daño a la otra se llama parasitismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, ustedes han escuchado de pronto los comentarios que a veces le dicen, esta persona es muy parásito, ¿cierto? Entonces, ¿qué le quieren decir? Que depende de las demás, que no hace nada, que es un vago. ¿Listo? Entonces, acá la siguiente relación se llama comensalismo. Entonces, es una relación entre especies de diferente clase, donde una se beneficia a la otra, pero no le hace daño. Entonces, imagínense ustedes que hay unos peces en el mar que son muy perezosos y ellos les toca nadar mucho, muchas distancias. Entonces ellos, para no tener que nadar tanto, pues lo que hacen es, como ven acá en la imagen, se le pegan a un tiburón, se le unen a las aletas y nadan más rápido unidos a él. Y también al estar juntos a un tiburón, pues se salvan de que los depredadores de ellos se los coman, porque los depredadores no se van a acercar a un tiburón para comérselos, pues porque el tiburón se los come, ¿no? Entonces en esta relación se beneficia una especie de la otra, ¿sí se dan cuenta ahí? Y el mutualismo es cuando dos especies se relacionan entre sí. Entonces aquí tenemos acá un hipopótamo, si se dan cuenta que tiene como unas manchitas por ahí en la piel, ¿sí ven? Como unos turupes. Sí, profe. Entonces a los hipopótamos en la selva les aparecen unos parásitos, ¿sí? Unos insectos que se le meten por allá dentro de la piel y les van haciendo daño. Entonces llegan unos pajaritos y se le hacen en el lomo a los rinocerontes o a los hipopótamos. También ocurre con los rinocerontes. Se le hacen ahí en la parte de atrás y se empiezan a comer esos parásitos. Entonces se benefician las aves porque se están comiendo los bichitos y se beneficia el rinoceronte porque le están quitando, lo están desparasitando de cierta forma, ¿vale? Entonces esas son todas las relaciones que conocemos acá, inter o intraespecíficas, ¿listo? Entre la misma especie y entre diferentes especies, ¿listo? Entonces acá, ahora sí, ya para terminar, pues podemos ver que hay una cadena alimenticia, ¿cierto? Donde tenemos acá unas especies que son los productores, que son los que se encuentran abajo, la parte más abajo de la cadena alimenticia, perdón, que se encuentran acá, ¿listo? Entonces ellos son los que se alimentan de agua, de minerales de la tierra y del sol. De ellos se van a alimentar unos animales que solo comen hierbas, que se llaman los herbívoros, ¿cierto? Luego aparecen los carnívoros, ¿cierto? Luego aparecen por allá los carroñeros. Y cuando se mueren, aparecen los descomponedores para crear alimentos para las plantas. Entonces esos son los consumidores que existen, desde el primer tipo hasta el último tipo, ¿vale? Entonces, básicamente esta fue la explicación de lo que es un ecosistema, que es interacciones entre agentes que tienen vida y los que no tienen vida. ¿Listo? Y que tratan de mantener un equilibrio para que todos estén bien. Y en ese equilibrio se Profe, crea, dime, ¿qué son carroñeros? No entendí. carroñeros es, por ejemplo, los buitres. Entonces, cuando un animal se muere, empieza a oler feo. Entonces llegan los buitres
o los escarabajos aterrizan y se empiezan a comer la carne ya muerta, como la que está ya descomponiéndose. Ah, la carne picha. Sí, o por ejemplo cuando un animal hace el cuerpo, esa materia fecal, llegan los escarabajos y las empiezan a descomponer. Eso es lo que ocurre con ellos. ¿Listo? Bueno, listo. No sé si alguien más tenga alguna duda. Nos queda un minutico, ustedes deciden si ahorita, si se llega a cortar y siguen con las dudas, pues volvemos a activar, ¿listo? Entonces dime, Pues, Charly. profe, Yo no me vuelvo. los que tengan dudas que se Sería conecten. mejor volvernos a conectar. Los que no, Profe, qué pena. Dime. Profe, ¿va a haber otra vez clases en la mañana? No, Chari, no es posible porque como ya me toca trabajar a mí todos los días entre semana, entonces solamente puedo sacar esos espacios por la noche. Ah, bueno, sí, señor. Gracias. Vale. ¿Quién más Una tiene pregunta dudas? es que chao, profe. Preguntas que en el trabajo español yo estaba haciendo los crucigramas y me salieron 2 palabras mal y en el primer Chao, crucigrama profe. encontré la segunda palabra. Chao, Entonces profe. quería saber si tú me podías aclarar eso. Listo. En el crucigrama del invento del hombre. Profe, sigamos la clase para desarrollar la guía. Vale. Entonces, cuando se corte la conversación, seguimos. Entonces, José Varela me dice que la parte del crucigrama. Sí, señor. Listo. Entonces, espera. Ya se va a cortar la conversación, ahorita seguimos. Chao, ¿Listo? profe. Nos Ah, vemos. ok. Listo. Yo no Nos me vemos, vuelvo. profe. Los Yo que no tengan tengo dudas, esto, yo no Bueno, tengo profe. dudas, así se que vuelven a conectar chao. acá. ¿Listo? Bueno, chao. Listo. Entonces esperemos acá un momentico mientras ya no queda menos de un minuto. Mientras yo voy organizando aquí la guía 5 para que la empecemos a aclarar dudas.